Entonces, como le estaba diciendo, estos 3 meses vamos a ver estas temáticas que me parece que tenemos que manejar, que son de octavo, tenemos que manejarlas para poder empezar en junio, ya con lo que corresponde a primero medio, ¿ya? Así que ahora les voy a compartir entonces el PPT, que tiene que ver con la temática en cuestión, ¿ya? Vamos a hacer la compartición. Acá entonces. Aquí estamos entonces. Vamos a ver nosotros en esta temática desde el absolutismo al despotismo ilustrado. Vamos a explicar qué significan estos conceptos, de qué se trata, pero vamos a ir paso a paso. Necesito que me confirmen si están todos observando bien lo que está en pantalla y se escucha bien lo que estoy diciendo. ¿Está bien el audio? Yo sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien. Sí, profe. Muy bien, eso es Sí, importante. profe. Entonces, muchachos, vamos a comenzar. Primero que todo, aquí está el objetivo de aprendizaje, ¿ya? Para que lo tengan claro. ¿Qué es lo que dice acá? Vamos a caracterizar el Estado moderno. Recordemos, hay que tener claro que estas temáticas que vamos a revisar, de acuerdo a la línea de tiempo que explicamos en la clase de ayer, este contenido corresponde a la edad moderna, ¿ya? Especialmente nosotros vamos a revisar lo que está en el siglo XVIII, edad moderna. Por lo tanto, por eso dice caracterizar el Estado moderno, considerando sus principales rasgos como la concentración del poder en la figura del rey. Esa es una de las características más importantes, ¿ya? La concentración del poder total en la figura del rey. El desarrollo de la burocracia. Vamos a saber qué significa este concepto burocracia, si lo han escuchado alguna vez. Y dice, y de un sistema fiscal centralizado. Hay que saber qué es lo que es el fisco, ¿ya? Entonces, todas esas temáticas vamos a ir revisando, ¿ya? Cualquier cosa, por si acaso, que yo vaya explicando, porque de repente hay muchos temas que uno puede ir explicando, y a lo mejor si usted no entiende mucho, levante la mano y diga, profe, ¿sabe qué? No estoy entendiendo nada, o estoy entendiendo poco, para poder retomar, ¿ya? Porque más allá de yo ir explicando, me interesa que vayan entendiendo, ¿ya? Entonces, para que anoten el objetivo, ese objetivo tienen que anotarlo ahí, en su cuaderno. Caracterizar el Estado moderno, considerando sus principales rasgos, como la concentración del poder en la figura del rey, ¿ya? El desarrollo de la burocracia y de un sistema fiscal centralizado. Vuelvo a repetir entonces, estamos acá en la época o edad moderna, ¿ya? Aquí nos vamos a centrar nosotros mientras tanto, pero ya estamos a finales de la edad moderna, vamos a hablar de lo que sucede a final de la edad moderna, para dar comienzo después a la época contemporánea, ¿ya? Ahora, pregunta para ver si alguien recuerda, ¿cuál es el hecho puntual que marca, desde el punto de vista de la línea de tiempo, cuál es el hecho puntual que marca el inicio de la edad contemporánea? ¿Qué es lo que marca el inicio? ¿Alguien recuerda o tiene ahí en su apunte de lo que vimos ayer? ¿Qué es lo que marca el inicio de la edad contemporánea? El antes de Cristo y el después. Recuerde, edad contemporánea de acuerdo a la línea de tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que marca el inicio de la edad contemporánea? Aquí me dicen muy bien, me dicen Jeremy y también Martín, la Revolución Francesa, justamente, ¿ya? Estamos hablando del inicio de la edad contemporánea, 1789, ¿ya? Entonces, todo lo que vamos a ver ahora es un poquito antes de este inicio de edad contemporánea. Estamos en la edad moderna todavía, ¿ya? Eso ahí es importante que ya varios ya nos estamos de alguna forma ubicando en el tiempo de lo que tenemos que ver,
¿Ya? ¿Está copiado entonces el objetivo, muchachos? ¿Estamos todos ok? Sí, profe. Sí. Estamos ok entonces, para poder avanzar. Entonces vamos a ver ahora el primer tema, que es justamente lo que hemos conversado, que es el absolutismo. ¿Ya? Vamos a entender de qué se trata. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el absolutismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que entender de esto? Esto es un sistema, ¿ya? Especialmente un sistema político. ¿Ya? ¿De qué se trata este sistema político que se llama absolutismo? Como tal, como dice el concepto, absolutismo viene de absoluto, y cuando hablamos de absoluto, quiere decir algo total, algo máximo, ¿ya? La totalidad. Por lo tanto, ese fue un sistema político de gobierno que se extendió en Europa entre los siglos. ¿Qué siglo estamos hablando ahí? Siglo XVI y siglo XVIII. Pregunta para Francisco Bobadilla, ¿cómo está distinguido? Hola, profe. De acuerdo a lo que hemos explicado de los siglos, acá dice que este sistema se extendió en Europa a partir del siglo XVI. O sea, ¿de qué año empieza más o menos? De acuerdo a lo que vimos nosotros, siglo XVI. ¿De qué año más o menos estamos hablando? 700. Siglo XVI. Del 1501 al 1600. Acuérdese que el siglo XVI comienza en 1500, ¿ya? Lo que usted acaba de decir, Francisco, corresponde al siglo XVIII, ¿ya? 1701, ¿ya? Para que lo tenga en cuenta. Siglo XVI, entonces, como acaban de decir, 1500, o sea, a partir de los años 1500, entre 1500 hasta finales ya del siglo XVIII. Recordemos que la Revolución Francesa como que marca el fin del absolutismo, pero en Francia, porque todavía perduró en otras naciones, pero ya ahí eso marca ya como el inicio ya de lo que va a terminar, marca el inicio, por ejemplo, del fin del absolutismo, ¿ya? Entonces hay que tener claro que este sistema absolutista está dentro de estos siglos, siglo XVI al siglo XVIII. ¿Cuál es la característica? Dice acá, el rey va a concentrar en sus manos, tiene todo el poder, ¿ya? Pero dice según derecho divino, ¿ya? Por lo tanto, el rey tiene todo el poder en sus manos, ¿ya? Pero el pretexto es que es derecho divino. Ahora, pregunta para Brandon Aranguis. ¿Cómo está Brandon? ¿Y usted? Estimadísimo, ¿a qué se refiere que el rey tenga el poder por derecho divino? ¿Qué significa eso? ¿Tiene alguna idea? No. ¿No mucho? No Ahora mucho. vamos a aprender ahora, por eso, así que no se preocupe si no sabe. Acá estamos aprendiendo todo. A ver, Constanza Cisterna, ¿cómo está Constanza? Bien, ¿y usted? Muy bien, Constanza. Cuénteme, ¿qué es lo que entiende usted cuando dice que el rey tiene el poder, casi todo el poder, por derecho divino? ¿Qué significa eso? ¿Tiene alguna idea? No, no sé. ¿Tampoco? Me parece bien que no sepa, porque mire, ¿sabe lo que sucede? Que yo perfectamente podría decir, ya, el rey que tiene por derecho divino, y podría seguir, y puede hablar. Y claro, aquí me doy cuenta que de repente algo que a lo mejor yo tomo que deberían saber, no se sabe, ¿ya? Entonces me parece bien que me diga para yo explicarlo, ¿ya? Y así no podemos avanzar sin entender. Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Para que pongan atención. Significa que el poder está según derecho divino, o sea que el rey está en su cargo de rey como porque Dios le dijo que tenía que mandar, ¿ya? Cuando hablamos de divino, quiere decir de la divinidad de Dios, ¿ya? Por lo tanto, el rey va a concentrar todo el poder porque Dios lo permite, como que está el derecho de Dios, que como que Dios está como autorizando de que el rey tenga el poder en la tierra.
Eso es más o menos para que entiendan. Esa era la lógica de esos años. ¿Ya? El rey concentra todo el poder por derecho divino, o sea que Dios le permite que esté al mando. ¿Se entiende ahora, Constanza? ¿Ya? De eso se trata. ¿Ya? Dice ahí, solo era responsable de sus actos ante Dios. O sea, dice acá que en el fondo todo lo que hace el rey no tiene que darle explicaciones a nadie. ¿Ya? Acá el rey todo lo que hace lo que le dé la gana y no le da explicaciones a nadie. Solamente en sus oraciones, cuando está ahí rezando a Dios, ahí le pide perdón por sus pecados. Muchas veces de repente en las películas están los reyes ahí, con esa figura de que hacen lo que quieren, y después su mente está ahí como arrepentida de algunas acciones, y están ahí como, perdón Dios, ¿ya? Pero solo a Dios le piden perdón por sus actos, ¿ya? Pero ellos hacen y deshacen frente a todo. ¿Ya? Esa es la característica de los reyes de esta época en Europa. ¿Ya? Dice, su cargo era vitalicio y hereditario. Pregunta para Martina Droguet. ¿Cómo está Martina? Bien, ¿y usted, profesor? Muy bien, se le escucha un poco robótica su voz, no sé qué pasa. Pero la pregunta es, ¿qué significa que el cargo sea vitalicio y hereditario? ¿Tiene alguna idea de eso? ¿Qué significa que el cargo de rey sea Que vitalicio? si el rey, ¿Perdón? que si el rey tiene hijos, se lo Perfecto. hereda a sus hijos. Heredero, ¿cierto? Justamente. ¿Y vitalicio qué significa eso? ¿Tiene alguna idea? No, Vitalicio, en el fondo, significa que mientras él viva, hasta que él viva dura el cargo, que sea, en el fondo, hasta la muerte. ¿Ya? No es que acá como los presidentes que tienen un límite de tiempo de su gobierno, ¿ya? El gobierno de los reyes es vitalicio, es decir, que hasta que muere. Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Y dice hereditario. Justamente necesitaban tener hijos, y esos hijos tenían que ser hombres, ¿ya? Porque de esa forma se mantenía, ¿cómo se llama esto? La línea, ¿ya? Se mantenía la línea de los reyes, ¿ya? Porque si era mujer, las mujeres no podían ser como reinas en cuanto a que se herede ese cargo, ¿ya? Las reinas se obtenían de acuerdo a casamientos nomás, ¿ya? Pero no había una herencia que eran mujeres, tenían que ser hombres, ¿ya? Por lo tanto, siempre de repente, cuando había un rey que estaba casado y la reina le daba puras mujeres, chuta, de repente el rey como que dejaba de lado a la mujer y mejor me separo de esta mujer y voy a tener otra que me dé un hijo, porque así voy a mantener la corona, ¿ya? Que va a haber una corona familiar, una historia familiar de esto. ¿Ya? Por lo tanto, eso es importante que vayan entendiendo. ¿Ya? Estos reyes eran totalmente despiadados, ¿ya? En Europa tienen el poder total. Imagínense usted tener el poder total de una nación y puede hacer lo que quiera y solamente le tiene que rendir cuentas a Dios. ¿Ya? O sea, imagínense el poder tremendo que tenían estos reyes. Eso es importante que vayan entendiendo. Hasta acá, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se va entendiendo esta temática? Necesito que me confirmen. ¿Se entiende el tema, no? Sí, profe. profe. ¿Ya? Eso es importante que vayan confirmándolo. En términos generales, muchachos, eso es el absolutismo. ¿Ya? Es un sistema político de gobierno que hay en Europa en los siglos XVI hasta el siglo XVIII. Ese es como el tiempo más o menos. Y el rey tiene un poder tremendo. Solamente le tiene que rendir cuentas a Dios. Y el cargo dura hasta la muerte. Y necesita tener hereditario para mantener la corona familiar, por decirlo. ¿Ya? Entonces,
acá tenemos las causas de este absolutismo. ¿Por qué finalmente se llegó a esto? ¿Por qué se llegó a este sistema? ¿Ya? Bueno, acá vamos a nombrar las causas, ¿ya? Pero no vamos a entrar en mucho detalle, porque tomando en cuenta que son temáticas que pasaron mucho antes. Por ejemplo, acá dice como primera causa la decadencia del feudalismo y de los señores feudales por las cruzadas. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa decadencia? O sea, que va en declive, que va en bajada, ¿ya? Este sistema feudalista, ¿alguien me puede dar alguna idea de lo que fue el feudalismo? ¿Alguien se acuerda del feudalismo? ¿Algo? ¿Qué es lo que significa? Un feudal es como el encargado de una tierra que fue encargado por el rey. Perfecto, justamente como usted está diciendo. ¿Quién fue la que me está diciendo? Almuna, ¿cierto? Sí, Muy bien, Almuna, justamente. ¿Ya? Acordemos que el feudalismo, feudo, significa tierra. Como usted bien está diciendo, el encargado de una tierra, el que administra un feudo. ¿Ya? Y este sistema feudal fue en decadencia ya, porque de alguna forma ya este sistema de que administrar un territorio y otro tenía otro territorio y así, que lo que pasa es que fue en bajada, porque después empiezan a surgir estas figuras de reyes que empiezan a dominar más y empiezan a expandir, ¿ya? Porque antes había muchos feudos, muchas tierras que estaban administradas por reyes locales, pero después claramente va a aparecer un rey que tiene más fuerza que el otro, y así va expandiendo su poder, ¿ya? Siempre va a aparecer alguien más fuerte y que de alguna forma lo va a suprimir, lo va como a chupar, por decirlo, ¿ya? Entonces, este sistema feudalista fue en decadencia y fueron surgiendo estos reyes que fueron adquiriendo mucho poder, ¿ya? Estos señores feudales también fueron perdiendo poder producto de las cruzadas. ¿Alguien se acuerda de qué se trata el tema de las cruzadas? ¿Alguien tiene alguna idea de qué fueron las cruzadas? ¿Qué significan las cruzadas? ¿Alguien tiene alguna idea? no me acuerdo muy bien, pero creo que eran peleas entre feudos a veces para tener más territorio que cuidar. Tiene algo que ver, pero especialmente recordemos que las cruzadas fueron hechas con el objetivo de ir a recuperar la Tierra Santa, ¿ya? Recordemos que la Tierra Santa está allá lo que es Medio Oriente, especialmente Jerusalén, ¿ya? Ese lugar está dominado principalmente por los árabes, ¿ya? Y las cruzadas fueron ordenadas por la Iglesia Católica para ir a recuperar ese territorio. Y lo más destacado de las cruzadas fueron la participación de los caballeros templarios, ¿ya? Que eran guerreros cristianos que de alguna forma estaban con la misión de ir a proteger a las personas y recuperar esa tierra sagrada, ¿ya? Entonces, quienes financiaron estas cruzadas fueron los señores feudales. Y como estas cruzadas fallaron, después fracasaron, recuperaron en alguna medida el territorio, pero fue poco tiempo, después los árabes volvieron a recuperarlo, ¿ya? Estos señores feudales, el dinero que invirtieron en estas cruzadas, después quedaron en la ruina, ¿ya? Porque gastaron mucho dinero para estas cruzadas, y finalmente eso determina la decadencia de este sistema feudal y el surgimiento de lo que va a ser el absolutismo, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro más o menos, ¿ya? Me interesa que esto lo sepan en términos generales. No voy a entrar en mucho detalle, ¿ya? Es solamente para que tengamos en cuenta de que acá estamos nombrando las causas de por qué el absolutismo queda arriba y por qué el feudalismo va bajando, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos acá? El punto 2 dice, apoyo económico de la burguesía o comerciantes de las ciudades a los reyes, ¿ya? Acá tenemos otra causa de por qué el absolutismo va tomando protagonismo. Pregunta para
Fernando Barragán, ¿cómo está Fernando? Bien, ¿y usted? Muy bien, estimado. ¿Usted se acuerda quiénes eran los burgueses? No, es que no me acuerdo de que me lo hayan ¿No te pasado en acuerdas? el otro ¿Por has colegio. escuchado esa palabra alguna vez, los burgueses? Me parece que sí. Pero todavía no tiene muy claro de qué se trata, ¿cierto? No, Ya. ¿Alguien de los que está presente tiene alguna idea de lo que son los burgueses? Yo Pastora, creo dígame, ¿qué es lo que tiene en mente? A ver, eran trabajadores, trabajadores, muy bien. ¿A qué se artesanales, dedicaban? artesanales, tendederos, barqueros, Ya, obispos y grandes comerciantes. efectivamente. Justamente tiene que ver con eso, muy bien, Pastora, el aporte. Eh, los burgueses es un grupo, ya, que va a surgir en la Edad Media, pero después en la Edad Moderna ya es un grupo poderoso económico. Eso hay que tenerlo claro. Que son principalmente comerciantes, pequeños comerciantes que después con el tiempo van a ser grandes banqueros, van a estar a cargo de la economía de las naciones, ¿ya? Empresarios como hoy en día les llamamos, ¿ya? Los burgueses son los que tienen el poder económico, ¿ya? Al principio empiezan como pequeños comerciantes, pero a medida que va pasando el tiempo van adquiriendo un gran poder, pero ese poder es solo económico, ¿ya? Por eso después vamos a explicar, cuando empieza a caer este sistema absoluto, ellos, los burgueses, son los grandes protagonistas, ¿ya? Y que van a financiar después, más adelante, para acabar con el sistema absoluto. Porque los burgueses tienen solamente el poder económico, pero ellos quieren llegar a la política. No pueden llegar a la política todavía. Vamos a revisar después por qué, ¿ya? Pero lo que me interesa que primero conozcan es de que la burguesía, los burgueses, ¿ya? Es un grupo de comerciantes que tienen el poder económico, ¿ya? Y en primera instancia acá ellos apoyan este sistema, pero después están en contra, ¿ya? Hay un apoyo económico de la burguesía hacia los reyes, en primera instancia. Vuelvo a repetir, después ellos van a apoyar para que de alguna forma se acabe este sistema, ¿ya? Y el punto 3 dice, influencia del derecho romano en cuanto a que los emperadores eran todos poderosos. O sea que en este sistema absolutista hay una influencia, recordemos que los romanos, cuando estaban los emperadores, también tenían un poder tremendo, eran todos poderosos. Entonces, lo que quiere decir este punto 3 es que los reyes absolutos en la Edad Moderna copian lo que pasó en Roma también. Eso es un punto fácil de entender, ¿ya? También el absolutismo va tomando importancia y va creciendo porque va a hacer cobro de impuestos, ¿ya? O sea, le va a exigir a la gente que pague impuestos, ¿ya? Le va a cobrar tributo, la gente tiene que pagar para mantener a la monarquía, ¿ya? Y también van a empezar a formar ejércitos permanentes, ejércitos profesionales para defender a los reyes, ¿ya? Y el otro punto también dice acá, unificación territorial de los países. Los reyes poco a poco van sumando territorio, ¿ya? Para conformar los países que conocemos actualmente, porque antes eran solamente algunas partes nomás, pero estos reyes se van a encargar de ponerle límite a las fronteras, ¿ya? Eso como primera instancia para conocer las causas del absolutismo, muchachos. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Puede ser cualquier cosa referente a lo que estamos conversando. Si alguien tiene alguna pregunta, estamos acá para responder. ¿Todo claro entonces? ¿Me confirman, por favor? Para poder seguir o poder explicar algo que no se entendió. Pastora, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Todo bien entonces? Bueno, como le estaba comentando, vamos a cortar la transmisión ahora, porque se nos va a apagar en cualquier momento, pero lo vamos a cortar para que ingresen automáticamente. Vamos a la segunda parte ahora. Vamos a cortar la primera parte y vamos a la segunda. ¿Les parece entonces? Vamos a finalizar. Ingresan de forma inmediata, ¿ya?